clase pasada fue sobre subculturas, ¿no? No, estoy bien. Sí. Sí. Perfecto, joya. Bueno, entonces la idea hoy es hablar un poco sobre dos autores. Uno de ellos, que si te parece bien, Juli, hacemos primero Matza y después Hirschi. Dale, genial, sí, sí. Dale, joya. Bueno, porque Matza se engarza un poco en las teorías de las subculturas, con algunas críticas, pero que ya vamos a ver. Entonces está bueno que tengan fresco lo que vieron la vez pasada o sobre ese tema. Entonces, bueno, arranco porque es bastante contenido como para esta hora y media. Entonces, en principio, para quienes estén siguiendo las lecturas en el libro de Anitua, que deberían ser todos, y espero que sean todos, esto está en el capítulo 7, páginas 311 y 312. Es Matza. Matza, y bueno, ahora les cuento un poco sobre quién es Matza. Esta parte justo está este fragmento, son 2 hojas, es poquito, está justo adentro del capítulo sobre subculturas. David Matza fue un sociólogo y criminólogo estadounidense. Nació en 1930, si no me equivoco, y murió hace no tanto, en 2018 creo. Se formó en la Universidad de Nueva York. Y vamos a ver un poco que este autor estaba preocupado por la existencia de subculturas criminales, pero va a introducir cambios sustantivos a esta teoría, que es interesante de explorar, así que vamos con eso. Recapitulando un poco sobre el tema subculturas, las teorías subculturales aceptan en general que los jóvenes, porque era, digamos, lo que más observaban, los que están situados en lo que serían los estratos inferiores de la sociedad, se enfrentan a una tensión entre, digamos, sus medios o sus posibilidades, digamos, para acceder a los objetivos culturalmente valorados, ¿no? Entonces, frente a esta tensión, el joven o la persona desarrolla unos ciertos valores propios de esa subcultura, de acuerdo a los cuales va a ser valorado, ¿no? Entonces, la construcción de subculturas criminales representa, en general, una reacción, entre comillas, de algunas minorías desfavorecidas por el sistema social ante esa exigencia, ¿no?, de poder vivir dentro de una estructura social que les brinda muy pocas o muy limitadas posibilidades para alcanzar las metas convencionales, ¿no? Entonces, estas minorías o estos grupos son llevados a perseguir otras metas o expresar otros valores o a legitimar conductas ilegales para conseguir esas metas oficiales, ¿no? Entonces, el desarrollo de una subcultura delictiva aparece en estas teorías como una respuesta a los problemas planteados por una mala ubicación en la estructura social, ¿no? Si bien estas teorías eran mayoritarias en los 50, a partir de los 60 van a recibir una serie de críticas y, digamos, la importancia de la crítica que va a hacer Matza, que es lo que vamos a charlar un poco hoy, tiene que ver un poco con la diferencia que postulaban estas teorías entre la persona delincuente y la persona no delincuente, ¿no? Matza rechaza la idea de que los fenómenos desviados son producto de patologías, ya sea individuales, como sostenía el positivismo, o sociales, como sostenían ciertas otras teorías posteriores, y que deberían ser corregidos, digamos, ¿no? Para Matza la idea de unos valores que son opuestos, totalmente opuestos a la cultura dominante, es bastante difícil de defender porque hay factores que impiden la existencia de una cultura totalmente aislada, como puede ser, por ejemplo, la influencia de la familia, de la escuela, de los clubes de fútbol, ¿no? De los medios de comunicación también. Ya pensando en la idea en la palabra subcultura, digamos, ya esa palabra dice que no es una cultura alternativa, ¿no? Es una subcultura. Entonces, eso va a tener bastante que ver con lo que va a plantear Matza. Voy un poco rápido porque es bastante contenido, pero si alguien tiene alguna pregunta, interrúmpame, no hay problema. Entonces, no es que Matza niegue la existencia de las subculturas, sino que entiende que la función de las subculturas
es brindar ciertas explicaciones o motivos o justificaciones bajo las cuales la delincuencia está permitida, ¿no? Entonces, o la realización de actos desviados, algunos de los cuales son delitos. La subcultura lo que hace es permitir la realización de estos delitos, pero su comisión en la práctica no se explica por el compromiso con la subcultura, como decían otros teóricos anteriores, sobre todo Matza acaba de discutir con Albert Cohen, sino que para Matza la subcultura criminal no tiene un sistema de valores opuestos a los valores convencionales, sino que está inserta en la cultura convencional, ¿no? Es una subcultura. Entonces, decir que las actividades desviadas son diversas no implica asumir que existe una separación radical entre el mundo desviado y el mundo convencional, ¿no? Por el contrario, esa relación que existe entre ambos mundos es una relación de superposición, dice Matza, ¿no? Que es compleja y es dinámica. En ese sentido, Matza lo que va a observar es que los jóvenes que pertenecen a estas subculturas criminales, primero que tienen referentes valorados en la cultura convencional, ¿no? Como decía recién, la familia, la escuela, los clubes de fútbol, etc. Después que frecuentan estos espacios y que aprenden valores de esta cultura y que incluso parecen adscribir a los valores convencionales, ¿no? Entonces, son capaces de distinguir la diferencia entre un comportamiento desviado de uno no desviado, e incluso muchas veces evalúan sus propias acciones en función de esos valores convencionales. Matza dice, ellos no necesariamente, no siempre se enorgullecen de ser llamados delincuentes. Muchas veces cuando los detienen, digamos, o los descubren, pueden sentir culpa o sentir vergüenza, entonces reconocen que ese acto está mal. Entonces, ¿por qué cometen actos desviados? La gran, digamos, pregunta para esta teoría es justamente por qué hay personas que a veces llevan a cabo acciones que van en contra de los valores en las que ellas mismas creen. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo muy pocas caras, entonces no estoy... ¿Podés repetir lo último? Sí. Dijiste, ¿por qué cometen estos actos? Claro, lo que dice Matza es, ¿por qué si estos jóvenes o estas personas adhieren a los valores convencionales, digamos, frecuentan espacios convencionales, tienen referentes en esos espacios, aprenden esas normas, entonces, ¿por qué cometen delitos? ¿Por qué hay personas que llevan a cabo acciones que van en contra de los valores en los que creen? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Que es como una de las grandes preguntas de la criminología, ¿no? ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces, para contestar esta pregunta, Matza va a traer dos ideas que voy a tratar de desarrollar en los próximos 25 minutos para que Juli tenga 45 minutos para la otra parte. Una de las ideas tiene que ver con las técnicas de neutralización, ¿no? Que son, que van a permitir minimizar esa tensión entre el comportamiento de la persona y el orden normativo convencional, ¿no? Y la segunda idea tiene que ver con los valores subterráneos en la sociedad convencional, que son paralelos a la cultura oficial y de los cuales estas subculturas criminales se van a nutrir. Perdón, ¿podrías Sí. repetir la última idea? Sí. La primera tenía que ver con las técnicas de neutralización y la segunda tenía que ver con los valores subterráneos, lo que Matza y Sykes van a llamar valores subterráneos, que son valores paralelos a los valores dominantes, que también forman parte de la cultura convencional y de los cuales se van a nutrir las subculturas criminales. Igual después lo voy a explicar mejor. Lo estaba mencionando, pero ahora vamos a cada una de esas dos cosas. Entonces, Matza va a discutir, y creo que es uno de los mayores aportes que hace a la teoría de las subculturas, va a discutir con la idea de que lo divergente es totalmente contrapuesto al mundo convencional, ¿no? Para Matza,
los jóvenes delincuentes no crean un sistema de valores opuesto al sistema convencional, sino que se acomodan, o sea, se adaptan al sistema dominante, al sistema convencional. La cultura dominante no solo tiene valores convencionales, sino que también va a tener valores que subyacen a estos valores oficiales, ¿no? Y que la van a conectar con las culturas delictivas. Ya vamos a ver un poco más sobre esto, pero entonces, para Mazza, la prueba justamente de que el delincuente comparte ciertos valores con la cultura convencional es que éste necesita neutralizar estos valores apelando a diversas razones o diversas técnicas que permiten justificar sus acciones, ¿no? Sus actos desviados. En vez de desafiar el orden, lo que hace es justificar su acción desviada. Entonces vamos primero con esto. Técnicas de neutralización. En el año 1957, si no me equivoco, Mazza escribe con Gresham Sykes, otro autor, un artículo que se llama justamente Técnicas de neutralización. Sykes era en ese momento un criminólogo que se está preocupando mucho por la situación adentro de las prisiones, las dinámicas sociales adentro de las prisiones. Y escribe en este artículo en el que sostienen que el delincuente, la persona delincuente, digo él porque lo dicen ellos así, ¿no? Pero es él o la. La persona delincuente acepta y comparte los valores dominantes y precisamente por eso necesita utilizar técnicas de neutralización. Estas técnicas, van a decir Mazza y Sykes, resuelven un conflicto entre las normas y los valores de la cultura convencional, por un lado, y las motivaciones del sujeto para cometer actos desviados, ¿no? Estas técnicas, creo que lo más importante de estas técnicas, ahora vamos a ver cuáles son, pero es que no son técnicas que se utilizan para justificar ex post, digamos, después del acto, sino que son técnicas que se utilizan para justificar antes del acto. ¿En qué sentido? Le permiten al delincuente la comisión de los actos delictivos, porque contrarrestan de antemano esa tensión en el sistema normativo, ¿no? Entonces, no son técnicas que se esgrimen después, sino como forma de justificarse antes, ¿no? Ahora vemos de qué se trata un poco esto. Mazza y Sykes van a sostener que las normas son solamente guías contextualizadas para la acción, ¿no? Pero que no se aplican siempre. Por ejemplo, el valor de no matar a otra persona se pone en cuestión en muchas situaciones, en situaciones de guerra, pero también, por ejemplo, a través de los atenuantes de los delitos, ¿no? En situaciones, no sé, de legítima defensa o de emoción violenta, ¿no? Entonces, esto a lo que va Mazza es que todo orden normativo es flexible, ¿no? Dice entonces Mazza y Sykes que las técnicas de neutralización son como una extensión de esos atenuantes de la culpabilidad, pero que juegan en las creencias de los delincuentes, digamos, no en el sistema legal, y definen a estas técnicas como justificaciones elaboradas por los sujetos que cometen delitos para mitigar la contradicción entre el sistema normativo y el acto delincuente, ¿no? Entonces son ante todo justificaciones. Estas técnicas hacen que esa restricción de las normas sea vista como aceptable, ¿no? Como operan como atenuantes de esa responsabilidad para el propio individuo que anticipa el reproche penal y el reproche social, ¿no? La desaprobación. O sea, sabe que está mal, entonces necesita esta neutralización. Y estas técnicas, van a decir Mazza y Sykes, se aprenden, ¿no? Y acá hago un poco el puente con Sutherland, que ellos mismos hacen en el artículo, y es que Mazza y Sykes creen que es por medio del aprendizaje de las técnicas que una persona se convierte en un delincuente, ¿no? Sutherland planteaba que cuando los sujetos aprendían a ser delincuentes, aprendían no solo las técnicas específicas de cómo hacerlo, sino también motivaciones y racionalizaciones del acto criminal.
Entonces, estas técnicas de neutralización serían como un aspecto de esos mecanismos justificadores, ¿no? De vuelta, las técnicas entran a jugar antes de la comisión del acto, ¿no? Y funcionan inconscientemente como habilitadoras de ese acto. No es que el individuo esté determinado al delito, ni comprometido con ser un delincuente, digamos, o con el delito, sino al revés. El individuo está comprometido con el orden normativo convencional. Solo cuando consigue neutralizar esa tensión es que es que están dadas las condiciones para participar en una actividad delictiva. ¿Hasta acá vamos bien? Antes de meterme con cuáles son las técnicas. Sí, bueno. Cualquier cosa me chiflan. Entonces, son 5 técnicas. Voy una por una. La primera es la negación de la responsabilidad. Y esta tiene que ver un poco con no hacerse cargo de las propias acciones desviadas, ¿no? O sea, convencerse a sí mismo de que hay alguna circunstancia excepcional, externa, que llevó a la persona a cometer el delito, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de figuras paternas durante la infancia. Matza y Sykes no van a decir, no van a emitir juicios de valor en relación a si tal o cual situación efectivamente influye o no en la comisión de delitos o de actos desviados, simplemente van a decir que es una forma de desviar esa culpabilidad hacia la influencia de esos factores externos. La segunda es la negación del daño. Y acá, por ejemplo, al igual que en el derecho penal se establecen escalas penales, ¿no? Y se jerarquizan ciertos bienes jurídicos por sobre otros, el sujeto que delinque también va a hacer una distinción entre cuán malos son sus actos desviados, ¿no? Por ejemplo, podría pensar que, bueno, sí, robé unas cosas en un negocio, pero no lastimé a nadie, ¿no? Entonces, se habilita a sí mismo el comportamiento porque siente que, aunque sea contrario a la ley, no es realmente tan dañino. ¿Sí? Negación del daño. La tercera es la negación de la víctima. Y tiene que ver con la idea de que el delito o el daño que se comete es en realidad una forma de retribución contra alguien que se lo merece, ¿no? El típico ejemplo podría ser un crimen de odio, ¿no? O un linchamiento. Y esto, lo que dicen Matza y Sykes, es que esta técnica se exacerba cuando el sujeto no conoce ni puede ver a la víctima, ¿no? Por ejemplo, robar una mansión pensando que la gente que vive ahí se lo merece porque es rica y porque, digamos, que puede prescindir de ese dinero, digamos, una mansión vacía sin ver a las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, eso hace que la víctima sea mucho más fácil de anular. La cuarta es la condena a quien condena, ¿no? Es una técnica que está dirigida a todos los actores del sistema de persecución penal y de control social informal, o sea, no solo el sistema penal, sino también padres, maestros, etc. Cualquiera que desapruebe del comportamiento violatorio de la norma, ¿no? Entonces puede decir que los policías son inútiles, que los jueces son todos corruptos, que los padres se están vengando de la persona, ¿no? Incluso pensar que tienen algo contra él y que lo agarraron de punto, ¿no? Que lo persiguen. O que también quienes lo condenan también cometen comportamientos desviados, entonces son hipócritas, ¿no? Entonces lo que hace la persona es desviar su atención de que lo que está haciendo es contrario a la ley. Y la última, la quinta técnica, tiene que ver con la apelación a lealtades superiores, ¿no? Esta idea de que hice lo que hice porque un amigo me lo pidió o porque mi grupo necesitaba a alguien que hiciera de campana, por ejemplo, y no podía dejar en banda a un compañero, ¿no? Esa idea de que la traición al grupo de pertenencia es mucho peor que la comisión del delito. Entonces son la negación, sí, Camila, dale. Puede ser que esta última sea a veces bajo, o sea, como coerción, que la persona lo haga, por ejemplo, esto de hacerle de campana a alguien,
¿se podría llegar a tener en cuenta si la persona está siendo amenazada o no? Ya no sería una técnica. No, o sea, lo que Matza y Sykes piensan es, estas técnicas operan inconscientemente. Primero Claro. que la persona no es que, no lo hace adrede, es algo, es como una técnica aprendida y que opera a nivel del comportamiento. Entonces, en realidad ellos están pensando en algo que la persona hace voluntariamente. Ok. Pero estas técnicas operan no, no conscientemente, digamos. Perfecto. ¿Alguien más? Ok, bueno. Esto es importante y se relaciona un poco con lo que decía Camila recién. El hecho de que suceda la neutralización, o sea, el hecho de que la persona haya aprendido las técnicas y las ponga en juego, no quiere decir, no implica necesariamente que el sujeto va a delinquir. El sujeto está en condiciones de delinquir cuando neutraliza el sistema de control social formal e informal. Digamos, cuando el sujeto neutralizó el vínculo que lo une al sistema normativo, se encuentra en una situación propicia o, digamos, habilitante de cometer un delito o un acto desviado. Pero que el hecho de que finalmente dé ese paso o no depende de un acto de voluntad del sujeto. Y esto es interesante porque, a diferencia de otras teorías, Matza le va a dar un lugar mucho más importante a la capacidad de decisión del sujeto. Y es un punto muy importante de varios de sus desarrollos teóricos que no vamos a ver necesariamente todos hoy acá, digamos, no se agotan en esta clase, pero es importante pensar en esto, en que finalmente, digamos, la comisión va a depender de la voluntad, ¿no? De la agencia del sujeto. Entonces, un par de años después, Matza y Sykes van a escribir otro artículo que es Delincuencia juvenil y valores subterráneos. Y en este artículo van a sostener que en la cultura convencional existen valores subterráneos, ¿no? Que cuestionan a los valores tradicionales, supuestamente representados por los de la clase media, ¿no? Lo que dicen Matza y Sykes es, nosotros, por, digamos, los teóricos, ¿no? Los académicos, en un afán de generar un estándar a partir del cual medir la desviación, lo que hicimos es reducir el sistema de valores de la sociedad en general al sistema de valores de la clase media. O sea, estamos ignorando tanto el hecho de que la sociedad no está compuesta exclusivamente por las clases medias y de que las clases medias están lejos de ser homogéneas, ¿no? Dicen ellos. Entonces, es absurdo pensar para Sykes y Matza que la cultura convencional contiene solo los valores de la clase media, ¿no? Entonces ellos van a decir, junto a estos valores existen en forma subterránea, o sea, coexisten otros numerosos valores y premisas que, si bien públicamente están desaprobados, gozan en privado de la tolerancia de muchas personas, ¿no? Entonces son valores que están en conflicto de alguna manera con otros que también se sostienen en la cultura convencional, pero aún así, aún estando en conflicto, son aceptados por muchas personas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco mejor de qué se trata esto. Las subculturas se van a nutrir de esos valores subterráneos que están presentes en la cultura convencional. Los valores subterráneos son parte de la cultura dominante. Y entonces las subculturas no van a crear valores nuevos ni valores contrapuestos a los dominantes. No son estas subculturas ajenas al mundo convencional, sino que tienen relación con los valores subterráneos que están presentes en el mundo convencional, ¿no? Son esos valores subterráneos los que conectan a la cultura dominante con las subculturas delictivas o criminales. Estas relaciones, para Sykes y Matza, impiden pensar que las subculturas son totalmente opuestas a los valores convencionales, ¿no? Son ambos tipos de valores, tanto los convencionales como los subterráneos, que pueden ser compartidos incluso por las personas que no delinquen, ¿no? Por los no delincuentes. Y voy con un par de ejemplos.
Así se entiende un poco mejor. Ellos dicen, por ejemplo, muchos autores asocian consumo de drogas. Bueno, sí, no sé si eso es un valor, pero puede ser. Algunos autores, dicen ellos, asocian el desdén del delincuente por el trabajo con el desdén por el dinero. Sykes y Matza dicen, los delincuentes no desdeñan el dinero. Valoran el dinero, al igual tanto como las personas que obedecen la ley, pero no para ahorrarlo, digamos, no para invertirlo, sino para gastarlo, para ostentarlo, ¿no? Para derrochar y consumir. Entonces, ambos valoran el dinero, ¿no? Uno para, digamos, que adscribe a valores utilitarios del trabajo, lo hace para ahorrar y para progresar, etc. Entonces, este sería el valor oficial aceptado. Sin embargo, los delincuentes también valoran el dinero y lo expresan de otra forma, ¿no? Otro ejemplo que me parece que es interesante es el de la violencia. La cultura convencional suele sostener que está en contra de la violencia. Y los que realizan los comportamientos agresivos y violentos son los delincuentes, ¿no? Los acusan de ser violentos. Pero a su vez, dicen Sykes y Matza, el mundo convencional está lleno de guerras, está lleno de expresiones de comportamientos violentos. Solo que los delincuentes los expresan de otra manera, ¿no? La sociedad convencional está llena de entretenimiento basado en la violencia, ¿no? Nadie en el mundo convencional diría, yo estoy a favor de la violencia, pero existen 1000 ejemplos de aceptación oficial a la agresión y a la violencia, ¿no? Y lo mismo dicen Sykes y Matza con la adrenalina, como último ejemplo. El delincuente encuentra adrenalina cometiendo actos desviados e ideando estrategias para no ser descubierto, ¿no? O sea, él mismo se crea peligros para mostrar valentía. Y para la persona no delincuente, ese mismo valor, la búsqueda de adrenalina, la expresa en las vacaciones, los deportes de aventura, apostar plata en el casino, etc., ¿no? Entonces, la búsqueda de adrenalina o aventura es un valor subterráneo que convive con el valor oficial o convencional de la seguridad y la rutina del mundo trabajador típico que obedece la norma, pero no es un valor desviado, es un valor subterráneo. Entonces, puede parecer que un ciudadano típico es radicalmente opuesto a un delincuente juvenil, dicen Sykes y Matza, pero lo cierto es que persiguen valores similares y comparten muchas cosas, ¿no? Aunque las expresen de forma diversa y aunque unos comportamientos sean penados por la ley y otros no. ¿Sí? Entonces, para Sykes y Matza, el delincuente no es una persona extraña o ajena a la sociedad, sino que ha seleccionado y ha enfatizado una parte del sistema dominante de valores, esta parte serían los valores subterráneos, que coexisten con otros valores supuestamente más aceptables, que sí son proclamados públicamente, ¿no? Pero ambos son parte de la cultura convencional, tanto los valores oficiales como los valores subterráneos, ¿no? Y como dije al principio, para Sykes y para Matza, la prueba justamente de que el joven delincuente también comparte el sistema de valores dominantes y no que crea valores paralelos o opuestos, es que necesita aprender las técnicas de neutralización. O sea, es que justamente lo que para ellos comprueba su teoría es que el delincuente necesita aprender mecanismos para neutralizar el choque entre esos valores que él también suscribe y la comisión de su acto delictivo, ¿no? Entonces, solo cuando utiliza estos mecanismos es que está en condiciones de delinquir y por eso justamente son justificaciones ex ante, ¿no? Del acto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fui súper rápido. Si quieren que recapitule algo o lo que sea, me avisan.
No sé si alguien había tenido oportunidad de chusmear la parte de la bibliografía que tenía que ver con esto. ¿O quiere hacer algún comentario o pregunta? ¿O lo van a leer todos después? Bueno, cualquier cosa igual podemos retomar si se quedan con alguna pregunta. Juli. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se me escuche bien. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre Hirschi. Hirschi fue un sociólogo y un criminólogo estadounidense que se formó en Nueva York. Su principal obra se llama Las causas de la delincuencia. Se publicó en 1969 y falleció también hace poco como Matza en el 2018, si no recuerdo mal. Este autor no se va a centrar tanto como Matza en por qué las personas delinquen, sino en por qué no lo hacen. Entonces, la primera pregunta que va a aparecer en este tipo de teorías, que se llaman la teoría del control social informal o la teoría de los lazos sociales, va a ser por qué las personas, incluso cuando tienen la posibilidad o pueden aprovechar la ocasión, no cometen una conducta delictiva o no cometen una conducta desviada. Entonces, para ello, lo que va a apelar Hirschi es a una teoría de la restricción o del arraigo social. Esto significa que la persona integrada socialmente en un medio, lo que va a hacer es desarrollar lazos afectivos con otros. Entonces, este tipo de lazos afectivos lo que va a lograr es controlar a través de ciertas conductas o de cierta pertenencia a un lugar que la persona no cometa delitos. Acá lo que se apela mucho es como primera posición es que es muy importante los primeros años y la primera etapa de los niños y de las niñas al momento de ser regulados o controlados por sus padres. Entonces, lo que va a decir Hirschi es que esta primera etapa es muy importante que los padres puedan controlar de manera no violenta a los hijos, porque lo que establecen es una relación entre la primera etapa y la etapa de la adolescencia y la adultez, en donde dicen que en la primera etapa se reconocen los comportamientos tanto desviados como ajustados a la norma y que estos se terminan consolidando en la adolescencia y que después puede ser que en la adultez o merman o directamente continúan. Entonces, frente a esto, la autorregulación se desarrolla por el mismo vínculo afectivo que tienen los niños con los padres. Y a su vez también se apelan a otro tipo de controles sociales informales. O sea, no se apela en sí al sistema penal o a un sistema penitenciario, sino a otro tipo de regulación de las conductas. A esto se le suma que la persona va a establecer con este lazo social integrado en el medio, va a como intentar pertenecer al grupo, va a querer sentirse reconocido y a su vez
va a querer sentirse respetado por integrar ese tipo de lugares. Y esto lo que va a hacer, va a llevar a que la persona se autorrestrinja y autorregule en las conductas que hace. Claramente no lo va a hacer, como en el caso de Matza también, no lo va a hacer adrede, sino que va a ser algo básicamente como inconsciente, por así decirlo, sino porque necesita continuar con la validación y con el ámbito de pertenencia en el que está. Para esto se va a apelar, o sea, para saber si la delincuencia o la conducta desviada se va a dar o no se va a dar, se tienen que presentar en las primeras etapas 4 elementos. Uno de ellos es la pertenencia. El otro es el apego, el otro es el compromiso y el último son las creencias o los valores morales. Algo que tal vez me olvidé de mencionar, que no sé si tal vez lo sabían de antes, es que este control social, y que, bueno, nada, lo voy a retomar también cuando hable de los elementos, este control social informal apela sobre todo a lo que tiene que ver con la comunidad y el barrio, la escuela, la familia, por supuesto, los amigos o los compañeros. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el apego, lo que se tiene que presentar es justamente este lazo afectivo, o sea, el desarrollo de los lazos y de los afectos, tanto en compañeros, amigos, pero sobre todo en los padres. Esto lo que va a hacer es crear identificación, va a crear pertenencia también con cierto tipo de personas que a su vez también están autorrestringidas y se comportan de acuerdo a la norma. Entonces, lo que va a hacer básicamente es como la persona lo que va a hacer es replicar el comportamiento del lazo afectivo que tiene con los demás individuos. Por eso también es muy importante entender que este tipo de teorías establece una relación entre lo que sería la delincuencia y la violencia o estar expuesto a cierto tipo de situaciones que, si bien tal vez no están contempladas como delitos, pueden llevar a que se desvíen de la norma, como por ejemplo la violencia intrafamiliar o el consumo de sustancias. Entonces, lo que va a decir es que, bueno, en principio el apego es como una de las relaciones más importantes que tiene que desarrollar el individuo. La segunda es la pertenencia. La pertenencia a cierto tipo de actividades cotidianas que la persona desarrolla en su día a día. Por eso les decía anteriormente, respecto a que en el control social informal vemos otro tipo de instituciones que no están emparentadas con el sistema penal o el sistema carcelario, sino que acá vemos la participación activa de las personas en, por ejemplo, clubes, en deportes, la iglesia,
los grupos de barrio. Entonces, esta participación lo que va a hacer también es parte del lazo social que hablaba antes sobre el apego. O sea, uno va a participar de estos lugares y se va a desarrollar el control social informal y afectivo del apego que se tiene con ese tipo de personas a través de la identificación. El tercer elemento es la implicancia o el compromiso que se tiene en esos ámbitos de participación. Esto quiere decir que no basta solamente para que haya una restricción, o sea, la participación en esos lugares, sino que tiene que haber un cierto grado de compromiso o de implicancia en este tipo de ámbitos. ¿Por qué? Porque a mayor compromiso en estos lugares va a haber una menor capacidad de desviarse de la conducta. Hirschi habla sobre o sea, que cuando uno está en este tipo de ámbitos, la persona tiene que hacer un mayor esfuerzo para desviarse. O sea, que es mucho menos probable que la persona termine cometiendo delitos. Y por último, habla sobre lo que serían las creencias. Las creencias se establecen en valores o creencias que están extendidas dentro del grupo al que pertenece, que la persona tiene que considerar o tiene que ponderar frente a la realización de otras conductas. Esto significa de que acá hay un tipo de valoración entre las conductas que están como en la sociedad, porque justamente lo que dice es que hay varias conductas en el mismo ámbito, pero que la persona va a decidirse por unas o por otras de acuerdo a la valoración o a la ponderación que hace de estas. Entonces, a partir de esto, lo que dice es que cuando hay una inexistencia o una ausencia o alguno de estos elementos es insuficiente, ahí es cuando la conducta delictiva puede ser que se dé ya recién en una etapa posterior a la etapa inicial de los primeros años de vida, sino que se termina consolidando al momento de la adolescencia. No sé si fue muy rápido o si quieren que explique algo con mayor detenimiento. Si no, es eso, más o menos. ¿Qué conexiones ven entre un autor y el otro? Los agarré desprevenidos. O tal vez también un punto de ruptura, ¿no? Una continuidad o una ruptura entre las preguntas que se hacen los autores. Me pareció que Matza en realidad se ocupa más de cómo hace la persona, o mejor dicho, qué es lo que motiva a la persona a romper, digamos, con esas normas con las que comulga
y el otro autor, que perdón, no entendí el apellido, se pregunta, digamos, como la contracara, ¿por qué una persona cuando tiene igual todas estas posibilidades de poder cometer alguna conducta desviada elige no hacerlo? Perdón, por lo que yo entendí, igual esto no sé si está bien. O sea, de alguna forma lo que plantea el primer autor, Matza, es que como y de paso les pregunto, como para delinquir tenés que de alguna forma formar parte de una subcultura, ¿no? O como integrar este conjunto. En cambio, por lo que entendí de Hirschi, como que pareciera que todos tenemos algún tipo de tendencia hacia estas conductas desviadas, pero que las personas que se reprimen son las que tienen algún tipo de vínculo que lo hace como reprimirse. ¿Eso es así o no sé? Como que me pareció que Hirschi plantea como que no es que vos solamente personas de determinado grupo, no sé, grupo social, cultural, económico, lo que sea, sino que es como, bueno, si tenés o no algún tipo de pertenencia o apego a todas estas cosas. Dale, Juli. Sí, o sea, Hirschi también habla sobre minorías desaventajadas, o sea, está pensando en jóvenes, igual que Matza. Me parece que, o sea, pasa que acá me parece que hay dos cosas, que una es el grupo al que se pertenece, o sea, a la minoría desaventajada a la cual de la que está hablando, y otra cosa es como la autonomía que tiene el individuo para hacer cierto tipo de cosas o no. Me parece que ahí Matza y Hirschi hablan sobre cosas similares, en el sentido de que las personas tienen cierta voluntad o cierta agencia para poder tender hacia una conducta delictiva o no. Pero depende más bien a qué están expuestos y a qué no. No sé, Juli, si coincidís. Sí, yo solo quería agregar que en general, o sea, cuando se formula una teoría, no es que, salvo algunas teorías totalizadoras o generales, como quizás podría ser la de Sutherland, que pretendía explicar todo el delito, los teóricos y las teóricas no se formulan preguntas sobre todos los comportamientos delictivos. Muchas veces se formulan preguntas sobre lo que a ellos les interesa y estudian eso. Y eso no quiere decir que necesariamente no piensen que pueden ubicarse personas que cometen actos desviados en otros estratos de la sociedad o en otras situaciones o contextos sobre las que ellos no teorizaron. Simplemente que el interés de estos teóricos tenía que ver con eso. Entonces, también justamente por eso, digamos, ¿por qué se mira a los jóvenes y no a otros? Bueno, porque estaban mirando eso ellos. No porque no hubiese delincuentes grandes o viejos o lo que fuera, ¿no? Eso, nada más quería agregar. Camila, dale. No, es en realidad, o sea, que también noté que tienen en común los dos cuando plantean estas causas de justificación, entre comillas, dicen que las personas entonces lo hacen de forma inconsciente y no consciente. O sea, los dos como que hablan de lo mismo en ese sentido, pero que las personas no lo hacen de una manera 100% consciente. Nada de eso, para agregar un dato. Y es interesante también que, digamos, si bien parece como algo medio psicológico, a la vez también es social, ¿no? Porque se aprenden y porque tienen que ver con las relaciones de las personas con los demás y con los espacios de pertenencia, ¿no? También algo que a mí me parece una conexión muy interesante entre los dos autores es que los dos ubican un rol del control social informal. Los dos ubican un rol de los padres, de la escuela, de los clubes, del barrio, ¿no? Entonces, hay ahí como una cuestión de dónde se aprenden las conductas, ¿no? Y que no es que porque la técnica sea inconsciente es parte de la psiquis de la persona, o sea, esto se aprende, entonces también es interesante en relación a la ruptura con las teorías positivistas, ¿no? Como eso.
Acá había Sí, un súper. comentario. Yo no pude evitar pensar, cuando estábamos hablando de los dos autores, más que nada con el último de Hirschi, con el tema del apego, el sentido de pertenencia y todo. O sea, se me vino a la mente la película de Joker. Lo relacioné mucho con el Joker, porque justamente él no tenía un sentido de pertenencia, no sentía un compromiso frente a, no sé, amigos, compañeros, como que era toda una película que lo rechazaban a él, por así decir, y bueno, nada. Interesante, sí, está buenísima esa película. ¿Alguien quiere decir algo más? Ay, aquí había un comentario en el chat que animo a la persona a decirlo. No por quemar a nadie, pero por fomentar el intercambio. Está con mala atención. Bueno, lo leo. Si la persona de la que habla Hirschi pertenece a un grupo que comparte valores no tan aceptados, entraríamos a las subculturas y a las técnicas de neutralización de las que habla Matza, ¿no? Se me pierde un poco, no entiendo bien la pregunta, me parece. No sé, Juli, si vos entendés. Me parece que hace referencia a que si la persona no está o no está integrada a cierto tipo de lugares en donde desarrolla lazos afectivos, sí, en ese caso ya entraría a la o sea, si ya se podría hacer como un pase a la subcultura criminal. No sé si es tan lineal. O es lo que yo entendí. A ver si no se me tilda tanto. Dale, Micaela, dale. Sí, es algo así lo que está tratando de preguntar. También porque en un punto la persona esa también está pegada a un grupo que no comparte los mismos valores socialmente aceptados, comparte otros o de distinta manera, como decía Matza, pero los valores están compartidos. Por eso preguntaba que sí. O sea, si bien hay apego y hay pertenencia, no es al grupo que debería ser, por así decirlo. Y si ahí se puede hacer como un punto de contacto con lo que dice Matza. Creo que, por lo menos en el caso de Matza, digamos, una cosa no quita la otra, porque vos podés pertenecer a un grupo de pibes, que sé yo, que entran a robar en mansiones, o lo que fuera que estuviese pensando Matza, pero también perteneces a otros espacios formales. Vos podés pertenecer a un espacio que reivindica valores subterráneos, digamos, y que se expresan a través de comportamientos delictivos, pero también vas a la escuela, o también jugás al fútbol en el club de la vuelta, o también, no sé, vas a la iglesia o lo que fuera. Entonces, perteneces a los dos grupos, no perteneces a uno o al otro. Me entiendo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tenía una consulta, o sea, más que nada es de Sutherland, por el tema este del aprendizaje, de Sí, cómo están aprendiendo las conductas delictivas, todo eso. sí. O sea, ¿cómo explica él o cómo se explica la primera persona que delinque? O sea, si él dice, la delincuencia es un proceso de aprendizaje, o sea, ¿cómo explica quién es la primera persona que delinque? No sé si eso está explicado en la teoría general del delito, tipo el origen primigenio del delito. Sí, que yo recuerde, no está eso en ninguno de los libros, el origen de esa primer persona que delinquió, pero también porque sería un origen lejanísimo, digamos, y Sutherland no se está preguntando por eso, digamos, está preguntando, me parece a mí, por cómo explicar lo que él ve, ¿no? Lo que él observa en ese momento en el que él escribe.
eso, que yo sepa, no está eso desarrollado. Digamos, si bien pretende ser una teoría general del delito, también se le han hecho un montón de críticas. Digo, que no necesariamente, digo, está exento de críticas por pretender abarcar más comportamientos, ¿no? O sea, de hecho, digamos, cuanto más pretendas explicar, es mucho más probable que haya algo que es afuera o te equivoques, ¿no? En mi humilde opinión. Bueno, Si en no hay ese caso. ninguna consulta. Bueno, creo que la clase que viene es sobre enfoque del etiquetamiento. Y bueno, y después nosotros nos volvemos a encontrar un poco más adelante. Así que nada, cualquier cosa, si quedan dudas o lo que sea, también nos pueden escribir al correo o pensarlas para la próxima clase. Y traten de mantenerse al día con las lecturas para después hacer las actividades, el trabajo y eso, si no hay mucho retraso. Bueno, eso. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, igualmente. Chao. Chao, hasta Muchas luego. gracias. Buena semana. Hasta luego.